La decisión de Porfirio Díaz que le costó perder el apoyo de Estados Unidos. Bienvenidos a Nopal y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo una decisión de Porfirio Díaz le costó echarse en contra a los Estados Unidos y, según varios famosos historiadores, nuestros vecinos del norte apoyaron a los revolucionarios para terminar con el porfiriato, el gobierno más largo que ha tenido México. Pero, ¿qué fue lo que hizo don Porfirio para enfurecer a los estadounidenses? Pues quédate atento a este video que aquí te lo platicaré. Para la elaboración de este nuevo video, nos basamos en artículos publicados en el portal académico de la UNAM, El Imparcial Oaxaca, Senda, Sudori, Mi Ambiente y el medio periodístico de la BBC, así como una nota del secretario Knox al encargado de negocios nicaragüense el 1 de diciembre de 1909. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Los intereses de Estados Unidos en Centroamérica y su política del Gran Garrote. Aunque es un pasaje oscuro de la historia, es importante saber que a principios del siglo XX, la política exterior estadounidense se justificaba con el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe y la política del Gran Garrote o Big Stick. Estos principios básicamente justificaban la intervención en los países latinoamericanos que no eran capaces de saldar sus deudas con países europeos, para así evitar una posible intervención a la fuerza y reforzar la seguridad nacional de América. El Gran Garrote, como se conocía en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, basada en la aplicación del uso de la fuerza contra los países que se negaran a aceptar sus ofertas generosas, tuvo como principal objetivo sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica. Esta doctrina fue un claro precedente de los mecanismos de exhibición de poder militar y estratégico que el país norteamericano desplegaría a lo largo del siglo XX, dejándose ver en la ocupación militar de Cuba solicitada por el propio presidente cubano en 1906. Así pues, mediante una política de intervenciones militares y la política conocida como la diplomacia del dólar, el gobierno y las empresas norteamericanas fueron ganando posiciones políticas y económicas en América, especialmente Centroamérica y el Caribe. Asimismo, algunos estados americanos como la República Dominicana, Haití, Panamá, Cuba y Nicaragua se convirtieron en verdaderas colonias estadounidenses. Después del primer conflicto mundial, la política exterior se amplió con la idea del panamericanismo, entendido como una colaboración de los países americanos en una organización multilateral bajo el dominio de los Estados Unidos. Número 2. ¿Quién fue José Santos Zelaya y qué provocó que Estados Unidos promoviera la rebelión de Nicaragua? José Santos Zelaya fue un abogado, militar y político nicaragüense que ejerció como presidente de Nicaragua desde 1893 hasta 1909. Realizó importantes reformas públicas en el campo de la educación y las infraestructuras y se le reconoce como el constructor del Estado nicaragüense actual. En 1901, aprovechando la crisis crediticia que tenía el presidente venezolano, Zelaya invitó a los presidentes centroamericanos al puerto de Corinto y estos accedieron a cooperar con Zelaya para establecer un régimen común que pudiera disuadir el posible ataque de los europeos, a excepción de Estrada Cabrera, presidente de Guatemala. En enero de 1902, los gobiernos de Estados Unidos y México reconocieron la validez de los tratados de Corinto, así como la zona de libre comercio entre los países firmantes y la corte de arbitrio que allí se estableció. Guatemala quedó aislada internacionalmente y Zelaya estaba en su apogeo, habiendo establecido un tratado centroamericano de paz y comercio y listo para iniciar la construcción del canal interoceánico, que para ese entonces era la principal prioridad de la política estadounidense, pero el canal nunca se construiría en Nicaragua. Los Estados Unidos decidieron construirlo en la provincia colombiana de Panamá, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Zelaya. Al ver que su plan de estimular la economía nicaragüense por medio del canal estadounidense se esfumaba, se enemistó con los Estados Unidos y se alió con Porfirio Díaz. Como consecuencia, repelió la presencia estadounidense en Nicaragua, estableciendo tratados políticos y comerciales con las potencias europeas e incluso entró en negociaciones con compañías francesas e inglesas interesadas en construir un segundo canal. Sin embargo, después Zelaya mandó terminar con la vida de dos oficiales estadounidenses que habían cometido un acto de sabotaje y ataque al gobierno de Nicaragua, por lo que Estados Unidos aprovechó este acto y por medio de una nota del secretario estadounidense Knox al encargado de negocios nicaragüenses, señalaron cómo es que el presidente Zelaya mantenía a Centroamérica en agitación, así como sus actos de no respetar los compromisos con las convenciones de Washington, por lo que llamaban a
que se llevara a cabo una revolución contra el gobierno, pues ya no podía Estados Unidos mantener relaciones diplomáticas con Zelaya, y como la revolución representaba las ideas y la voluntad de la mayoría del pueblo nicaragüense mucho más fielmente que el gobierno del presidente Zelaya. Así que a principios de diciembre de 1909, infantes de marina estadounidenses ocuparon diversos puestos de la costa caribeña nicaragüense, apoyando a los revolucionarios, quienes estaban apoyados también por el presidente de Guatemala. Número 3. La decisión de Porfirio Díaz de darle asilo a Zelaya. En 1909, el presidente legítimo de Nicaragua, José Santos Zelaya, le llegó el aviso que iba a ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Estados Unidos, acusándolo de juzgar y eliminar a 2 oficiales estadounidenses que provocaron un acto de sabotaje, por lo que solicitó asilo político. Así que el presidente de México, Porfirio Díaz, envió el buque cañonero General Guerrero al mando del capitán de fragata Hilario Rodríguez Malpica para rescatar a Santos Zelaya en el puerto de Corinto, en Nicaragua, y lo hizo en medio de una flota americana dispuesta a una invasión. En aquel entonces, las relaciones diplomáticas y económicas entre México y Nicaragua comprendían la realización de varios proyectos, como el que se refiere al plan de construir un canal entre el Pacífico y el Atlántico, competidor del de Panamá, entonces de recién funcionamiento. Este rescate le dio prestigio a nuestro país en el ámbito de diplomacia y las relaciones exteriores en general, cuyos principios se plasmaron en la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos entre las naciones. Número 4. ¿Qué pasó con José Santos Zelaya después de su asilo en México? Después de su exilio en México, partió a París, pero al llegar comenzó a ser atacado por el famoso cronista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, quien era cónsul de Guatemala en París y Hamburgo, por instrucciones del presidente guatemalteco. Dada su enemistad con los estadounidenses por la cuestión del canal, Zelaya publicó un libro para ilustrar a la opinión pública mundial sobre la intervención estadounidense en Nicaragua y el apoyo que el gobierno guatemalteco había prestado a sus rivales, el cual fue refutado por Gómez Carrillo en su obra Zelaya y su libro. Los escritores Rubén Darío, nicaragüense, y José María Vargas Vila, colombiano, cónsul de Nicaragua en París bajo el gobierno de Zelaya, tomaron partido por Zelaya e informaron a este que Gómez Carrillo podía atacar no solo con su pluma, sino también con su espada, ya que era un diestro espadachín que podía retarlo a duelo en cualquier momento. Zelaya finalmente viajó a Nueva York, donde terminó su vida años después. En Nicaragua, en oposición al presidente Dr. José Madrid Rodríguez, estalló una rebelión libero-conservadora que con apoyo de Estados Unidos estableció un gobierno proestadounidense. Madrid renunció y José Dolores Estrada Morales asumió interinamente para luego traspasar el poder al líder rebelde, general Juan José Estrada Morales. Mientras tanto, los marines de Estados Unidos permanecieron ilegalmente y represivamente en el país hasta 1933. Número 5. ¿Qué hizo Estados Unidos contra Porfirio Díaz por haber otorgado asilo político a Zelaya? Pero, ¿qué pasó en México por haberle dado asilo político a Zelaya? Por cómo se había dado el conflicto entre Zelaya y el gobierno de Estados Unidos, y recordando que aplicaban la política del Gran Garrote para el control militar y geopolítico de Centroamérica y el Caribe, fue el pretexto para crear una animadversión americana contra Porfirio Díaz e inducir la rebelión de 1910, pues desafió a la soberbia estadounidense. Por eso, aunque Estados Unidos reconoció al gobierno de Porfirio Díaz y este en su gobierno trabajó una estrecha cooperación económica entre los dos países, para 1910 Estados Unidos dio asilo político a revolucionarios como Francisco I. Madero, que se refugió en San Antonio, Texas, y desde allá, con su plan de San Luis, provocó levantamientos revolucionarios, particularmente en el norte de México, donde incluso hay fuentes que hablan que Estados Unidos fue financiado por el país norteamericano para apoyar su movimiento. En 1911, el presidente de Estados Unidos, William Howard, movilizó las fuerzas en la frontera de México, interviniendo en los asuntos internos de México y dando a entender que condenaba a Díaz. Pero cuando Madero fue elegido presidente, este estaba en la fase final de su mandato. El embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, conspiró contra Victoriano Huerta para derrocar a Madero, pero el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el ahora presidente Wilson, se negó a reconocer a Huerta y enviaron tropas a ocupar Veracruz, y reconoció al gobierno de Venustiano Carranza en 1915, aunque después Carranza obligó a que se retiraran las tropas estadounidenses. Número 6. La cultura del asilo en México que López Obrador volvió a repetir. Así como se le dio asilo político a Zelaya, en México se ha repetido esta acción con Evo Morales en 2019, quien trató de reelegirse
postularse como presidente de Bolivia en contra de las disposiciones constitucionales, con fines de perpetuarse en el poder, acentuándose la rebelión popular, y renunció. El gobierno de México le ofreció asilo y envió un lujoso avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarlo sano y salvo. Fue recibido como héroe por el presidente López Obrador, quien narró las cosas como si fuera una hazaña, anunciando que el Erario Nacional se encargaría de su estancia y manutención. Solo esperamos que esto no se use de pretexto para que nuestros vecinos vuelvan a aplicar la política del gran garrote. Muchas gracias Nopalplayers y Nopalcistas por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que es buena decisión dar asilo político a gobernantes de otros países. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La mentira que nos hicieron creer de los supercañones mexicanos que derrotaron a Estados Unidos. Bienvenidos Nopalplayers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te voy a hablar de una historia inventada en redes sociales que muchas personas tomaron como cierta, pues decían que se habían creado unos supercañones en México que derrotaron a tropas estadounidenses, lo cual, si fuera cierto, habría sido una de las mejores anécdotas de la historia, a tal punto que deberían grabarse con letras de oro en los monumentos más importantes del país. Sin embargo,